Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de los relevadores automotrices de 4 y de 5 pines. Y en este video quiero dejar bien claro cómo es que funcionan los relevadores. Voy a explicar su funcionamiento aquí en mesa de trabajo. También voy a mostrar cómo probarlos de diferentes formas. Y adicionalmente vamos a ver cómo es que funcionan en un circuito eléctrico real de un vehículo. Entonces, así a grandes rasgos, los relevadores automotrices son dispositivos eléctricos que abren y cierran el paso de corriente eléctrica en el auto y permiten que mediante una señal de bajo amperaje se puedan controlar o encender y apagar componentes eléctricos de un mayor consumo de amperaje. Y como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, la bomba de gasolina que con una señal de baja intensidad de bajo amperaje que saca la computadora, se puede encender y apagar la bomba de gasolina que tiene un mayor consumo. También lo podemos ver en otros circuitos como las luces, los ventiladores, incluso el motor de arranque, que es uno de los componentes eléctricos en el vehículo que tienen un mayor consumo. Gracias a los relevadores se pueden controlar con un switch relativamente pequeño. Entonces la manera en la que trabajan los relevadores es la siguiente. Como podemos ver, aquí tengo diagramas de los relevadores automotrices de 4 y de 5 pines. Prácticamente estos dos diagramas significan lo mismo, es prácticamente lo mismo, pero en los diagramas eléctricos generalmente vamos a encontrarlos en esta forma. Y la manera en la que trabajan es la siguiente. Lo podemos entender si separamos el relevador en dos partes. Una parte es la bobina y otra parte los contactos. Y básicamente del lado de la bobina lo que necesita el relevador es una corriente y una tierra para que se produzca mediante la bobina una fuerza magnética que lo que va a hacer es que va a retraer el contacto para que se cierre, y del otro lado, del lado de los contactos, pasaría lo que tengamos aquí en el pin 30, pasaría directamente al pin 87. Lo que pase del 30 al 87 al momento de que se accione la bobina puede ser tierra o corriente. Eso ya depende de las necesidades o el diseño de cada circuito eléctrico. Y hablando de los pines, tenemos el 30, que es el pin que va a traer la corriente o la tierra. Tenemos el 87, que es el pin receptor. Tenemos el 85 y 86, que son la bobina. Y de esa manera trabaja el de 4 pines. En el de 5 pines vamos a tener exactamente lo mismo, pero se agrega el 87A, que como podemos ver aquí en el de 4 pines es un contacto que está en reposo, que no va a ninguna parte, pero en el de 5 pines este contacto sí va a otro dispositivo eléctrico, sí tiene una salida en este caso, y puede servir para accionar de manera directa otro componente eléctrico o realizar otra función dentro del circuito. Y en este caso, cuando se activa la bobina y se retrae el contacto, el componente eléctrico o la corriente o tierra que esté circulando por este contacto se va a ver interrumpido y lo que está aquí se va a apagar, va a dejar de funcionar y va a pasar directamente al otro contacto, al igual que en el otro, que va a ser el 87. Más adelante vamos a ver cómo es que funciona. Vamos a hacer aquí un circuito eléctrico para mostrarlo y vamos a verlo también en un diagrama real ya en un vehículo. De tal manera que a grandes rasgos es como funcionan los relevadores. Entonces, lo que sigue a continuación es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos probar esos relevadores? Como se puede ver, aquí tengo algunos ejemplos de relevadores que nos vamos a encontrar en los diferentes vehículos. Este, por ejemplo, es de 4 patas o de 4 pines. Como podemos ver, aquí trae el diagrama, prácticamente lo mismo que vemos allá. Aquí tenemos otro, este es de Toyota, ese es de Chevrolet, este es de 5 pines. Este no trae diagrama, pero de cualquier manera ahorita vamos a ver cómo podemos identificar cuál es el lado de la bobina y cuál es el lado de los contactos. Aquí está otro de Toyota, pero este es de 4 pines, a diferencia de este que es de 5. Este es uno de los que se utilizan comúnmente para alarmas o instalaciones de car audio. Se utilizan mucho este tipo de relevadores. Este, por ejemplo, es de 5 pines. Aquí trae el diagrama. Es lo mismo que estamos viendo allá. Tenemos otro de 5 pines también. Generalmente los pines van a estar numerados aquí en las patas, como se puede ver. Aquí tenemos otro parecido a aquel.
Este es de Ford y es de 5 pines. En este caso tenemos una variante. En vez de 86, 87, 85 y 30 traen números. No sé si se vea ahí en cámara. Trae del 1 al 5. Este no trae diagrama, pero de cualquier manera prácticamente es lo mismo. Pero más allá de los números, de todas maneras podemos deducir o podemos investigar cuál es el lado de la bobina y cuál es el lado de los contactos. Yo de esa manera lo hago para no enredarme tanto con números, letras o lo que le pongan. Y como se puede ver, pues en este caso tampoco trae ningún diagrama. Algunos traen, otros no. Entonces, para probar los relevadores lo podemos hacer de diferentes maneras. La manera más sencilla es utilizando ya sea un power proof y un multímetro, o utilizando un cable a tierra y a corriente de una batería, y el multímetro lo podemos revisar. También podemos hacer un circuito eléctrico para probarlo con una lámpara o con un foco. Yo lo voy a hacer de las dos maneras, voy a abarcar todo aquí en este video. Y de paso dejo bien claro cómo es que funcionan y cuáles son las diferencias. Entonces, si yo quiero probar, por ejemplo, este relevador, lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, para probarlo, yo voy a utilizar para efectos del video el Power Proof. Aquí tengo tierra y aquí puedo aplicar corriente de batería. En este caso está conectado a esa batería. Pero si no hay Power Proof, se puede utilizar dos cables, un par de cables, uno a corriente, otro a tierra. Yo aquí lo hago de esta manera para más rápido, si no me voy a tardar demasiado. Pero bueno, entonces lo que hacemos es que vamos a probar el lado de la bobina. En este caso es el 85 y el 86. Esos se buscan aquí. 85 y 86, sería aquí en las esquinas. Entonces ahí ya estoy conectado al 85 y el 86. Como se puede ver, ahí por lo menos se escucha que el contacto sí se está moviendo. Esa sería una prueba inicial. Por supuesto, no está completa la prueba, pero ya por lo menos a nivel auditivo o a nivel de sonido, ya podemos escuchar que se activa el contacto. Ahora, si queremos probar el otro lado, que es el lado de los contactos, podemos utilizar el multímetro y lo vamos a poner en la escala de resistencia, donde hace bip, donde nos muestra la continuidad. Si hay continuidad entre los dos pines, en este caso, si esto funciona bien, el contacto se va a retraer y va a pegar con el 87. Entonces de esa manera vamos a tener continuidad en el 30 y el 87. Eso es lo que vamos a revisar aquí. Entonces lo ponemos ahí y si hay continuidad se va a escuchar un sonido. Entonces, pues aquí está, se pone un poco difícil, pero lo ponemos de esta manera. En este caso a las patas o a los pines 87 y 30. Entonces cuando yo aplique corriente, tiene que haber continuidad aquí. Eso quiere decir que el contacto 30 se está uniendo con el 87. Suelto la corriente y se interrumpe el paso de corriente, o deja de haber continuidad entre el 30 y el 87. Esa sería una manera de probarlo. Si no tenemos multímetro o queremos probarlo de una manera más visual con un componente que sí tenga un consumo real, podemos, por ejemplo, dejar el control así y nos vamos a traer un foco. Y el foco lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar, en este caso puede ser en el 30 o en el 87. Yo por comodidad lo voy a poner aquí en el 87, que sería aquí. Y lo voy a conectar a corriente. Aquí está protegido con un fusible. Y este lo vamos a conectar a corriente. Puede ser a tierra también, pero aquí para más comodidad lo voy a conectar a corriente. Como podemos ver, lo tengo aquí protegido con un fusible. Si tenemos el fusible mejor. Si no, de todas maneras se puede hacer, pero hay que tener cuidado al hacer este tipo de pruebas. Yo aquí lo protejo con un fusible por seguridad. Y lo conecto en este caso al pin
número 87. Puede ser al 30 también, eso ya depende de las necesidades de cada circuito eléctrico. Y en este caso ya tendría corriente y lo que le hace falta es la tierra, que vendría a estar lista aquí en el pin 30. Entonces aquí voy a agarrar otro cable para conectarlo aquí al negativo y conectarlo en el pin 30. Entonces en el 30 ya va a estar automáticamente conectado a tierra. Entonces lo único que hace falta es que se accione el lado de la bobina, el 85 y 86. En este caso tiene tierra fija y le hace falta la corriente. Entonces si todo está bien, en cuanto yo active la corriente aquí en el Power Probe o le ponga corriente, en este caso en el pin 85, se tiene que encender el foco, ya que lo único que le falta al foco es la tierra que va a pasar a través de lo que hay en el pin 30, que en este caso es tierra. Y como se puede ver, ahí se enciende. De esa manera estamos probando de manera concluyente que este relevador está en buenas condiciones. Muchas veces se utilizan este tipo de focos que tienen un consumo importante, o incluso focos de luces frontales que tienen todavía un mayor consumo, y ese tipo de focos también sirven bastante bien para hacer este tipo de pruebas, ya que tienen un consumo considerable y ponen a prueba de manera efectiva las capacidades de lo que es el relevador. Y llegados a este punto puede surgir la pregunta de qué es lo que pasa cuando fallan, qué es lo que vemos aquí en estas pruebas. Lo primero, que no se active la bobina, que no se escuche ningún sonido. Ese es el primer síntoma de que algo anda mal. Después, si hacemos este tipo de pruebas y no se ilumina el foco, o no nos da continuidad en el multímetro, o da la continuidad y se interrumpe, o si se enciende por ejemplo el foco y de repente se apaga, o se prende y se apaga, quiere decir que los contactos adentro están fallando, o que la bobina está fallando. Y si eso está pasando, hay que descartar el relevador y traer otro, ya que cuando se activa la bobina no tiene que interrumpirse para nada el paso de la corriente o de la tierra a través de los contactos. Entonces esto es lo que tiene que ver con los relevadores de 4 pines. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y los relevadores de 5 pines cómo le vamos a hacer? Entonces, para entender el relevador de 5 pines y ver cómo lo vamos a probar, tengo aquí estos diagramas. Aquí tenemos un circuito parecido a lo que hicimos aquí para un relevador de 4 pines. Similar, tenemos 85 y 86, puede ser tierra o corriente, y de uno de los dos lados ponemos un switch. En este caso el Power Probe hizo las funciones del switch, puede ser del lado de tierra o del lado de corriente, el control, da igual. Del otro lado tenemos lo que es el foco, que va a ser alimentado a través del pin 30 y el 87 cuando se junte el contacto. Y en el caso del foco es igual, puede ser aquí corriente y la tierra que llegue desde el 30, o al revés como está aquí. Básicamente así es como lo vamos a probar. Ahora, en el caso del relevador de 5 pines va a ser prácticamente lo mismo. Tendríamos, si utilizáramos un foco de la misma manera, va a ser exactamente lo mismo, pero en el caso del relevador de 5 pines nos da la terminal 87A, ya que en este caso sí está activo el contacto del 87A, y en ese caso le podríamos poner aquí otro dispositivo eléctrico que tenga un consumo. En este caso lo podemos representar con un foco LED o un foco más pequeño que este, y en el caso de este dispositivo estaría activo todo el tiempo, ya que por defecto el contacto está cerrado y lo que pongamos aquí va a pasar a través del 30 al 87A, y si tuviéramos un foco como este, por ejemplo, vamos a tener que el LED o el foco que pongamos aquí va a estar activado. Y cuando acá con el switch presionemos y dejemos pasar la corriente o la tierra, según sea el control, al lado de la bobina, si como lo vemos aquí, la bobina ya tiene corriente, y le proporcionamos tierra mediante el switch, lo que va a pasar es que se va a cerrar el contacto, nos va a iluminar el foco más grande y se va a apagar, en este caso, el LED más pequeño. Esa sería la diferencia. Y para probarlo lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a agarrar uno de estos que sea de 5 pines. Creo que voy a agarrar mejor este, ya que está un poco más grande porque nos dé espacio. Entonces tenemos el, ojalá, no sé si se ve en cámara, pero tenemos 85 y 86. Sería este. Entonces este trae tierra, lo mandamos aquí, 85,
y 86. Entonces, si le doy corriente, como ya tiene tierra, se tiene que escuchar la bobina. Ahí está, por lo menos se escucha. Ahora nos vamos a los otros contactos que son el 30 y el 87. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la lámpara o el foco así como está en el diagrama. Voy a poner en el 30, que es este, voy a conectarlo a la corriente. Voy a hacerlo con este cable. Entonces este cable trae corriente, este amarillo. Lo voy a conectar ahí. Y del otro lado voy a conectar el foco, que va a ser este. Este foco lo voy a conectar a tierra como está allí. Entonces en este punto estaría probando los 4 pines. Y como se puede ver, hasta ahí vamos bien. Ahora, para hacer uso del 87A, vamos a utilizar, aquí está el foco o el LED más pequeño, y lo voy a conectar de un lado, lo voy a conectar a tierra, igual que el otro foco, así como está ahí, lo mismo. Ahí está. Y del otro lado lo voy a conectar en el 87A y se tiene que encender instantáneamente, ya que ese contacto está activado, tiene continuidad y me tiene que encender, en este caso, el LED o el foco más pequeño. De esa manera comprobamos que sí funciona el 87A de manera normal. Eso es lo que tenemos que ver en un relevador de 5 pines que funciona de manera adecuada. Entonces, cuando activo el switch, que va a ser este, equivalente aquí al Power Proof, se tiene que apagar el foco pequeño o el LED y se tiene que encender el otro foco. De esta manera lo podemos probar de manera efectiva. Soltamos, tenemos lo que vemos ahí. Ahora presionamos, se cierra el contacto y se enciende el otro foco. Entonces, en este punto, la siguiente pregunta que puede surgir es la siguiente. Y cuando los relevadores no tienen ni diagrama, ni números de pines, no tienen números, letras, ni nada, ¿cómo le hago para saber cuál es la bobina y cuáles son los contactos? Entonces, aquí por sentido común podríamos pensar que esos dos contactos son la bobina, ya que son 2, los otros son 3. Podríamos pensar que este es el 85 y este es el 86 o al revés, pero pues primero hay que hacer las pruebas para comprobar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle tierra de un lado y corriente del otro. Y si no se escucha el clic, pues quiere decir que ese no es la bobina. Esa es una manera práctica. Y pues la verdad es que no se oye nada. Lo que se oye es el switch aquí de la lámpara de pruebas. Ahí le estoy dando para que no se escuche. Como se puede ver, no se escucha nada. Ni se siente tampoco que se mueva nada. Entonces, esos no son los pines que necesitamos. Si queremos comprobarlo con multímetro, lo que hacemos es traer el multímetro y comprobar si hay continuidad o si hay resistencia. Para eso lo ponemos en la escala de resistencia o en la escala de continuidad. Cualquiera de las dos nos sirve. Entonces lo ponemos. Si nos dice over limit, quiere decir que no están unidos de ninguna manera. Si fuera la bobina nos daría ahí valores de resistencia y nos daría continuidad, pero como se puede ver no da nada. Por lo tanto, estos no son. Otra de las cosas por la que tampoco estos pines no son los correctos para la bobina es que están más grandes. Y generalmente pines más grandes son los que van a permitir el paso de una corriente más grande, que generalmente es la del dispositivo que se está energizando. Por lo tanto, generalmente los más grandes son el 87 y el 30. Entonces vamos a probar los otros, los más pequeños. Vamos a probar este y este de aquí.
Y como se puede ver, luego se escucha la continuidad, lo cual quiere decir que aquí estamos encontrando el 85 y el 86, que son estos dos. Entonces ahora vamos a buscar el 30 y el 87, que seguramente van a ser estos dos de aquí. Entonces en este caso pues nos va a tener que dar continuidad aquí cuando activemos la bobina. Va a ser medio difícil, pero voy a tratar aquí de... Ahí está. Voy a conectar el otro al... Ahí está el lado del switch. En el 85 y 86. Y en el que estamos comprobando si es el 30 y el 87. Si son los contactos que estamos buscando, tiene que haber continuidad cuando yo presione el switch, que en este caso es el Power Proof. Entonces ahí lo tengo. Y como se puede ver, ahí está. De esa manera ya tengo ubicado el 30 y el 87, que son estos dos. Ahora, si quiero ubicar el 30 y el 87A, voy a buscar cuál de estos dos me da continuidad con el que queda, que va a ser el 87A, ya por descarte. Si aquí tenemos 85 y 86, y aquí 30 y 87, este va a ser el 87A. Entonces, el 30 me tiene que dar continuidad con el 87A. Entonces, como se puede ver, ahí no me da continuidad. Quiere decir que este es el 87. Entonces voy a cambiar al otro lado. Y como se puede ver, ahí estoy encontrando el 30. Este que está aquí abajo es el 30. Entonces, ahora ya descubrí cuáles son cada uno de los pines. Y bien, como se puede ver, ya tengo aquí un diagrama real de Chevrolet. En este caso, este diagrama pertenece al circuito eléctrico de los ventiladores del sistema de enfriamiento del motor. Y aquí podemos ver ya en la realidad cómo es que se involucran los relevadores de 4 y 5 patas, como los que vemos aquí, en un diagrama real. En este caso, este diagrama de los ventiladores eléctricos tiene relevadores de 4 y 5 patas. Como se puede ver, este, por ejemplo, es de 4 pines o de 4 patas, que es 1, 2, 3, 4, que es el relevador del ventilador 2. Aquí tenemos otro, que es el relevador del ventilador SP. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5. El relevador 1 tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces a continuación voy a explicar a detalle este circuito eléctrico completo. Entonces voy a empezar explicando todo aquí en diagrama y ya al final vamos a ubicar las partes en lo que es el auto, las partes reales, nada más para tener bien la idea bien clara. Entonces voy a empezar. Vamos a identificar primero lo que son nuestros componentes que vamos a tener para el circuito. Vamos a tener lo que es la computadora, que va a ser esta. Por supuesto vamos a tener el sensor de temperatura de lo que es el anticongelante o del refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor. Vamos a tener los dos ventiladores, que son estos dos, tanto el derecho como el izquierdo, así nos lo marca aquí en este caso. Vamos a tener los 3 relevadores, que son el relevador 2, el relevador 1, los relevadores de los ventiladores, y vamos a tener un tercer relevador, que va a ser este, que se va a llamar el relevador SP. Esas siglas SP son muy importantes. Más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo o a qué se está refiriendo estas letras que están aquí, que nos están indicando SP. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, para explicar este diagrama vamos a empezar desde el inicio. Primero que nada, los ventiladores se van a encender inicialmente a la velocidad low o a la velocidad baja. ¿Qué tiene que pasar para que los ventiladores se enciendan o para que la computadora dé la orden de que se enciendan los ventiladores a baja velocidad? Dos cosas principales. La primera es que la temperatura del anticongelante del motor llegue muy cerca de los 200 grados Fahrenheit o alrededor de los 100 grados centígrados, o sea que la aguja de la temperatura en nuestro tablero se mueva hacia la mitad. En ese momento la computadora va a mandar una señal para que se activen los ventiladores a baja velocidad. Y el otro escenario en el cual la computadora va a activar los ventiladores
va a ser si encendemos el aire acondicionado. Generalmente cuando encendemos el aire acondicionado, rápidamente las presiones en el sistema van a llegar más o menos a los 190 psi y al cabo de unos segundos de que encendamos el aire acondicionado se van a alcanzar esas presiones y la computadora va a mandar la señal para que se accionen los ventiladores a baja velocidad, que es lo primero que va a pasar. Entonces vámonos aquí al diagrama y como lo mencionamos, lo que está aquí, que es el sensor de temperatura del refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor, va a reportar cuando nuestra aguja esté llegando hacia lo que es la parte del medio, lo que quiere decir que el motor está llegando a la temperatura óptima de funcionamiento, y para que no se pase, la computadora va a activar los ventiladores a baja velocidad inicialmente. Entonces todo va a empezar justamente desde aquí. Aquí ubicamos lo que es la computadora y cuando se llegue a esa temperatura, cuando el sensor le reporte a la computadora va a sacar una señal de tierra a través de este circuito que está aquí. Entonces la computadora va a sacar la señal a través de este pin, que es el de Low Fan Control. Pues aquí nos va a sacar una señal de tierra y la señal de tierra va a llegar justamente hacia este relevador, como podemos ver aquí. Justamente hacia aquí va a llegar esa señal de tierra. Entonces, aquí tenemos tres relevadores. Este relevador es el relevador 1. Entonces, como podemos ver aquí, ya la computadora nos está sacando la señal de tierra. Y como vemos, este relevador, por ejemplo, en el otro lado de la bobina va a traer una alimentación que debería ser de corriente, que es lo que vamos a ver ahorita. Si seguimos aquí la trayectoria, la estoy siguiendo con rojo porque va a ser corriente, que viene justamente de aquí de los fusibles. Como podemos ver, tanto los fusibles como los tres relevadores van a estar justamente en la caja de fusibles, debajo del cofre o del capo. Entonces, como podemos ver, aquí están los dos fusibles. Entonces este fusible, si seguimos la trayectoria, va a mandar corriente aquí, aquí se va a comunicar también y nos va a mandar corriente aquí también, de tal manera que cuando la computadora manda la tierra aquí, va a accionar este contacto va a pasar para acá. Entonces esta corriente de aquí va a pasar justamente aquí a través del contacto y va a llegar justamente aquí hasta donde está el ventilador derecho. En este caso dice Cooling Fan Right, que es el ventilador derecho, y de esa manera va a llegar lo que es la corriente a este ventilador. Ahora, si somos observadores, aquí ya tenemos una corriente clara porque ya vimos que se activaba con la bobina de este relevador y a través del contacto pasa la corriente aquí. Otra cosa que podemos distinguir aquí muy clara es esto que vemos aquí. El otro ventilador tiene ya una tierra directa, como se puede ver. Aquí no hay necesidad de llegar a ningún relevador porque la tierra ya llega directa. Entonces tenemos tierra directa aquí y ya logramos corriente acá. Y justamente así como tenemos este diagrama, con la pura señal que sacó acá la computadora, ya con eso, al lograr corriente aquí y tierra acá, de esa manera ya se está logrando que los dos ventiladores funcionen en serie. Y así como está en este momento, tendríamos lo que es ventiladores funcionando en serie a baja velocidad. Y ahora viene la pregunta que me van a hacer muy claramente. ¿Y cómo le hicieron para conectar estos dos ventiladores? ¿Cómo se está logrando eso? Para eso justamente va a estar este relevador que está aquí, que va a ser este relevador central, que justamente es el relevador de los ventiladores SP, que significa serie paralelo. Estos tres relevadores van a componer el sistema eléctrico de estos ventiladores, que va a ser un sistema serie paralelo. Y en concreto lo que va a hacer este relevador es permitir que estos ventiladores se conecten en serie, como estamos viendo ahorita, corriente aquí y tierra hasta acá, van a actuar los dos en serie para lograr la baja velocidad. Y eso lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros seguimos este recorrido de lo que es el otro contacto del ventilador, en este caso el ventilador derecho, vamos a seguirlo. Y aquí es donde entra la acción de este famoso relé serie paralelo. Como podemos ver, llega hasta aquí, sigue la trayectoria hasta aquí, sigue hasta acá, como podemos ver. La trayectoria, por ejemplo, aquí muere aquí, pero va a seguir de este lado hasta acá. Baja la trayectoria de lo que es la señal y nos va a llegar hasta aquí, lo cual nos va a unir a través de estos dos contactos los ventiladores, y de esa manera vamos a lograr una conexión en serie para tener la velocidad número 1. Ahora viene lo siguiente, que es cuando la computadora tiene la necesidad o el sistema tiene la necesidad de funcionar a alta velocidad. ¿Cuáles son los escenarios para que la computadora mande la orden de que los ventiladores
funcionen a alta velocidad. Van a ser dos factores. Un factor es que la temperatura del refrigerante del sistema de enfriamiento del motor llegue más allá de los 235 grados Fahrenheit o más arriba de los 110 grados centígrados. En ese caso, la computadora va a mandar la señal para que los ventiladores funcionen a máxima capacidad, que va a ser la famosa velocidad alta. El otro criterio para que la computadora accione la alta velocidad es que las presiones en el sistema de aire acondicionado excedan los 237 psi. Que si las presiones están altas en el aire acondicionado, inmediatamente la computadora va a comandar lo que es la velocidad alta. ¿Y cómo va a pasar esto eléctricamente? Lo que vamos a ver. Entonces, cuando por ejemplo el sensor de temperatura de lo que es el refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor le reporta a la computadora que la temperatura excedió los 234 grados Fahrenheit, nos va a mandar una señal de tierra a través de este pin que está aquí, que va a ser lo que es la señal de High Fan Control. Obviamente va a estar accionada la primera velocidad o la velocidad low, que es esa ya va a estar. Después de unos cuantos segundos se va a activar la otra al mismo tiempo, que va a ser precisamente la señal alta. Entonces va a mandar una tierra a través de ese pin, y como se puede ver va a entrar tierra justamente aquí. Va a llegar tierra también de este otro lado. Y por ejemplo, si seguimos la trayectoria de este relevador, nos vamos a dar cuenta de que aquí está alimentado con corriente directamente del fusible número 2 de 30 amperios. Como se puede ver, aquí baja la corriente. Aquí, como se puede ver, está conectado. Aquí también va a haber corriente, y aquí también va a haber corriente disponible. Ahí es justamente donde llega. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aquí el contacto del relevador SP tenga en su bobina corriente y tierra? Lo que va a pasar es que se va a accionar. Este contacto ya no va a estar aquí, sino que va a estar aquí de esta manera, así. Y lo que va a pasar es que nos va a puentear a este contacto lo que hay aquí. Y si recorremos esto, por ejemplo, que lo voy a poner con otro verde más bajito. Si recorremos esta trayectoria, nos vamos a dar cuenta de que va a llegar directamente hacia tierra. Va a sacar tierra de donde mismo, que de la misma tierra donde está el otro ventilador. Va a llegar la tierra aquí a través de lo que es este relevador, y nos va a llegar la tierra directamente al ventilador derecho en este caso. Entonces, aquí ya vamos a tener corriente y tierras independientes, y por lo pronto este ventilador va a estar funcionando a su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque ya tiene tierra y corriente directas. Ahora vamos a ver lo que pasa en el otro relevador. Como vimos aquí, la tierra llegó hasta aquí. Aquí tenemos también corriente, lo cual nos va a dar como resultado que este contacto pase hacia este lado de esta manera, y lo único que va a hacer ese contacto es puentearnos la corriente que viene de aquí a través precisamente del contacto, y nos va a mandar corriente justamente hacia el otro ventilador, que va a ser este. De esa manera ya vamos a tener los dos ventiladores funcionando a su máxima capacidad, que es la velocidad high o la velocidad alta. De esa manera tendríamos los ventiladores ahora sí conectados en paralelo, cada uno con su tierra y corrientes independientes. De esa manera tendríamos la velocidad alta. En resumen, en serie va a ser con la velocidad low, únicamente con una corriente y una tierra para los dos ventiladores, y el high o la velocidad alta va a ser con una corriente y una tierra independiente para cada ventilador. De esa manera es como funciona este sistema. Y bien, ya estamos aquí en el auto. Aquí está la caja de fusibles principal, la que está debajo del cofre o capó. Aquí van a estar los relevadores, y los relevadores ya los tengo aquí marcados para que todo sea más fácil. Es el relevador SP, el relevador 2 y el relevador 1. Aquí están marcados en este caso en la caja de fusibles, donde están los relevadores. El 2, que sería el 37, vendría a ser ese que está ahí. El 1 sería el 40, es sería ese que está ahí. Y tenemos también el SP, que es el 39, sería este que está aquí en la esquina, y sería este que está aquí. Yo ya los marqué para que todo sea más fácil de identificar. Ya tengo aquí el Power Probe para que sea más fácil darnos cuenta de las corrientes y las tierras. Como se puede ver, cuando tocamos corriente de batería,
Ahí nos lo va a indicar cuando tocamos tierra también. Entonces, lo primero que vamos a comprobar en estos relevadores serían las corrientes. Vamos a tener una corriente en el 30 para el relevador de los ventiladores número 2. Estamos esperando corriente en el 30 y en el 86. Nos vamos aquí al número 2. Entonces, como se puede ver, aquí están numerados los pines. Tenemos el 30, el 86, 85 y 87. Yo en este caso ya los marqué, ya que van de esta manera. Ya los marqué ahí los pines para más fácil, pero tenemos que identificarlos con cuidado, viendo cada pin, ya que entran de esta manera. Por ejemplo, ahí tengo el 30 y el 86, serían estos dos. Y ahí está, 30 y 86. Entonces aquí lo que tenemos que revisar inicialmente es corriente en el 30 y en el 86. Aquí tenemos 30 y 86. Aquí tiene que haber corriente. Yo tengo aquí el Power Proof. Ahí tenemos corriente 86 y corriente en el 30. Todo está bien. Y aquí, por ejemplo, si no estuviéramos viendo corrientes aquí, el problema estaría relacionado con el fusible. Entonces ya revisamos eso. Ahora nos vamos a ir al siguiente, que es el relevador SP, donde tiene que llegar una corriente del mismo fusible y en este caso va a ser en el pin 86. Sería este. Entonces aquí en el 86 tenemos que encontrar corriente. Ahí está. Y ahora nos vamos al relevador número 1, que le tienen que llegar las corrientes al 86 y al 30 del otro fusible, igual de 30 amperios. Y voy a hacer este a un lado para que se vea. Están el 30 y el 86 en el mismo orden. Entonces vamos a comprobar el 30. Ahí está la corriente. Y ahora vamos al 86 y ahí está la corriente. Y finalmente, si quisiéramos comprobar estas señales que salen de la computadora, tanto la baja como la alta, lo vamos a hacer en el pin 85 del relevador. Para comprobar esa señal lo podemos hacer de la siguiente manera. Esta es una manera que va a ser visualmente efectiva. Aquí lo que estoy haciendo es conectar un pequeño cable aquí a la pata 85, que es donde va a llegar la señal de la computadora. Sería justamente aquí. Aquí es donde estoy poniendo el cable para monitorear esa señal. Entonces, ahí lo conecto. Y si ahorita conecto el Power Proof, vamos a tener corriente. Como se puede ver, cuando pongo aquí el Power Proof, nos está registrando corriente, debido a que como tenemos corriente del otro lado de la bobina, de todas maneras pasa corriente hacia el pin 85, por eso estamos leyendo corriente. Pero si ahorita en ese momento enciendo el vehículo y enciendo el aire acondicionado, lo que tenemos que ver aquí es que va a desaparecer la corriente aquí en el Power Proof, debido a que ya está entrando o ya está llegando la señal de la computadora, y en ese momento se van a encender los ventiladores. No vamos a ver tierra completa aquí haciendo este tipo de prueba, ya que lo que sucede aquí es que tenemos corriente aquí, va a llegar la señal de tierra y eso va a provocar que se active la bobina con tierra y corriente al mismo tiempo. Por lo tanto, no vamos a ver aquí la tierra completa, pero lo que sí vamos a ver es que la corriente que está pasando aquí se modifica porque llega a la tierra y se va a desactivar aquí la lucecita o el aviso de corriente en el Power Proof. Entonces voy a arrancar el vehículo y lo que tenemos que ver es que desaparezca aquí la tierra completa, indicándonos que llega la señal de la computadora, la señal baja, y al mismo tiempo vamos a ver cómo se encienden los ventiladores en velocidad baja. Como podemos ver, ahí se activa la velocidad baja de los ventiladores y desaparece el indicador de corriente aquí en el Power Proof, indicándonos que ya llegó la señal al relevador desde la computadora y ya se activó la velocidad baja de los ventiladores. Y bien, como pudimos ver, esa es una opción para probar las señales que llegan desde la computadora. Para probar la otra señal, en este caso de la que llega a los relevadores SP y al 2 para la velocidad alta, lo podemos hacer de la misma manera. Solamente hay que esperar a que se cumplan las condiciones establecidas que ya mencionamos. Se puede hacer de esta misma manera,
Nada más que tiene que ser un Power Proof, una punta lógica o una lámpara de pruebas LED, que es con la que se puede hacer este tipo de prueba, ya que la señal que viene de la computadora es baja y el multímetro y la lámpara de prueba regular generalmente no nos sirven para hacer esta prueba. También otra manera de hacer este tipo de prueba pues es directamente con un escáner que tenga controles bidireccionales, de tal manera que ya abarqué lo más importante respecto a los relevadores. Entonces por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.